Hola a todos, bienvenidos a El Foco, el espacio de reflexión y debate sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. Esta semana hablaremos de un tipo de inversión cada día más relevante, la gestión indexada. Los expertos nos contarán un poco mejor su funcionamiento y las ventajas que puede aportar sobre otros productos o tipos de inversión más tradicionales. Como todas las semanas, conoceremos recomendaciones de lectura y concluiremos con nuestra sección de finanzas personales. ¡Empezamos! Comenzamos nuestro programa con el repaso habitual a las noticias más destacadas de la prensa financiera nacional e internacional. Manuel Gómez nos cuenta los hechos que marcan hoy la actualidad desde la redacción de Negocios Televisión. La portada del Financial Times habla del arma hipersónica china que disparó misiles sobre el mar de China Meridional. La portada del diario 5 Días habla de un tercio de las empresas del IBEX subirá más del 20% el dividendo en 2022. También habla de la OPA de KKR que lanza por 10.800 millones de euros por Telecom Italia. El diario El Economista en el día de hoy habla del crédito moroso que subirá un 20% y rozará los 100.000 millones. También de que Sabadell se cierra a fusiones pese a los planes de futuros del BBVA. La portada del diario Expansión habla de que KKR opa Telecom Italia y agita las telecos europeas. Llevamos semanas hablando con diversos gestores sobre la inflación. ¿Cómo podemos afrontar el fuerte repunte de precios que hemos vivido a lo largo de estos últimos meses? Cada experto nos ha contado su enfoque y favorece unos sectores u otros, pero todos están muy de acuerdo en una cosa. El modo más eficaz de contrarrestar esta inflación es invertir en renta variable. ¿Pero nos sirve invertir en cualquier compañía? Probablemente no. Debemos buscar siempre negocios sólidos que nos ofrezcan en el largo plazo una rentabilidad superior a la tasa de inflación que, no olvidemos, está en su nivel más alto de los últimos 30 años. Con este panorama más vale que sepamos elegir compañías buenas y con perspectivas de futuro prometedoras, o bien dejarlo en manos de los profesionales. Por eso, cuando invertimos en un fondo de inversión o en un plan de pensiones, esperamos que la gestora obtenga una rentabilidad superior a la que podríamos obtener nosotros mismos, dado que tanto el tiempo que podemos dedicar a seleccionar activos como nuestros conocimientos son teóricamente menores. Por eso estamos dispuestos a pagar una comisión anual que a veces llega a superar el 2%. Es decir, renunciamos a parte de nuestros beneficios porque esperamos que la rentabilidad del fondo supere con creces lo que pagamos al gestor. Sin embargo, traigo malas noticias. Los datos dicen que pocos gestores se merecen las comisiones que cobran. Según un estudio del IES, la rentabilidad media de los fondos de inversión en España durante los últimos 15 años ha sido peor que la de los bonos o la del índice IBEX 35. De hecho, tan solo 1 de cada 7 fondos lo hizo mejor que la deuda a largo plazo y únicamente 1 de cada 4 batió al índice IBEX 35. En el caso de los planes de pensiones, el panorama es prácticamente idéntico. Si conocemos un fondo con el que nos sentimos cómodos porque confiamos que en el largo plazo vaya a generar buenas rentabilidades, todo esto no nos tiene que preocupar demasiado. Pero ¿qué sucede cuando no es así? Y si resulta que solo conocemos el fondo que nos está vendiendo el director de la oficina bancaria de la esquina, en ese caso, invertir directamente en el IBEX 35 nos va a generar muy probablemente una rentabilidad mayor. Entonces, ¿cómo podemos invertir en el índice sin complicarnos la vida ni pagar comisiones altas que mermen nuestros retornos? La gestión indexada es la respuesta. Nació en Estados Unidos a mediados de la década de los 70 y en los últimos años ha ganado mucha relevancia también a este lado del Atlántico. En un fondo tradicional, el gestor selecciona las compañías que componen la cartera para buscar la mayor rentabilidad posible. Sin embargo, un fondo indexado compra todas las acciones que componen un índice para que la cartera resultante obtenga la misma rentabilidad que el índice. Sobre el papel, la gestión indexada parece menos ambiciosa, pero la clave es que no depende del acierto del gestor, y el gestor, como hemos visto, no tiene la estadística de su parte. Además, al poder automatizarse mucho más, los fondos indexados cobran menores comisiones, y como acabamos de ver, menos comisiones significan mayor rentabilidad para los inversores.
Hoy en El Foco profundizamos en la gestión indexada de la mano de dos expertos. Vamos a dar la bienvenida a Carlota Corral, desarrolladora full stack y gestora de carteras en Indexa Capital, y a Juan Francisco Rodríguez, asesor del fondo Impassive Wealth. Hola Carlota, Juan Francisco, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar con una pequeña charla acerca de indexación y la primera pregunta va a ir para Juan Francisco. Vamos a ver, hemos mencionado en el editorial que hay una diferencia en comisiones, en rentabilidad, entre gestión activa y pasiva. ¿Puedes abundar en esta diferencia y explicarnos los detalles y, sobre todo, cómo afecta a la rentabilidad y qué datos lo respaldan históricamente? Sí, hola, buenos días. Un gusto estar aquí con vosotros. La gestión activa, básicamente, consiste en que unos expertos seleccionan una serie de valores, acciones, y la gestión pasiva, yo prefiero llamarla indexada, porque no es pasiva, no describe del todo este método de inversión, pero bueno, llamémoslo así, la gestión pasiva básicamente sigue unos índices bursátiles que tienen una cierta composición. Es un poco como comprar todo el mercado. Entonces, la gestión pasiva tiene un coste mucho menor que la activa, porque no hay que pagar a un equipo que seleccione acciones, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de coste redunda en favor del inversor. Entonces, hay un montón de artículos y de informaciones, la evidencia empírica, digamos, donde se demuestra que un grupo muy pequeño de gestores activos ganan a sus índices. Entonces, en torno al 80-85% no ganan al índice. Entonces, bueno, ¿por qué no comprar el índice? Y estar siempre, ¿no?, ahí en el número 15, en la parte alta de la tabla. Entonces, esta es una tendencia que ha aumentado mucho en todo el mundo. Y básicamente los fundamentos son esos: bajo coste y no tener que seleccionar acciones ni complicarse la vida en ese sentido. Yo lo resumiría así. Muy bien, Carlota. Indexa ofrece un servicio, corrígeme si me equivoco, de gestión indexada automatizada. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleváis en España y si este fenómeno o este tipo de servicios es nuevo en nuestro país? Porque quizá entiendo yo que en Estados Unidos ya es de larga tradición, por lo menos la gestión indexada o pasiva, ¿verdad? Bueno, yo tampoco la llamaría gestión pasiva, seguimos con fondos indexados. Y bueno, la verdad es que Indexa fue el primero que entró en España, entró en noviembre de 2015, o sea, ya hace 6 años, y fuimos los primeros. Y actualmente somos los más grandes, tenemos 1.200 millones de activos bajo gestión de más de 46.000 clientes. Y con respecto a tu pregunta de si hay trasvase entre gestión indexada y gestión pasiva, gestión activa y gestión pasiva, te diría que nosotros lo que vemos es que cada vez hay más inversiones. El 80% de estas inversiones vienen a través de transferencias y el 20% vienen a través de traspasos de otros fondos, sobre todo de fondos activos. Lo que sí sabemos es que esta forma de invertir está creciendo. Es decir, en 2006 había unos 8.200 millones de activos en fondos indexados y a final de 2020 hay unos 83.000 millones. Es decir, se ha multiplicado por 10 en los últimos 15 años. Juanfran, te llamo Juanfran porque somos amigos. Juan Francisco se me hace un poco largo. Sí. Tú me puedes llamar Luigi perfectamente porque de hecho ya lo haces cuando hablamos. Luigi, oye, sí. Juanfran, los dos habéis hecho hincapié en la inversión no pasiva sino indexada. Entonces, ¿por qué este adjetivo nos parece conveniente? Quizá, y sospecho que es porque se están tomando decisiones, vamos a hablar ya de algoritmos, de reglas de inversión que hacen que no sea pasiva, sino que haya una parte de decisión activa previa al proceso de inversión que después se desarrolla, ¿verdad? Sí, hay varios motivos para preferir usar indexada. Uno de ellos, nosotros siempre decimos, nuestras decisiones de inversión en Impassive Wealth son todas automáticas, automatizadas.
Tenemos unas reglas matemáticas, las seguimos a rajatabla y entonces pues no nos desviamos de esa. Lo que pasa que, por ejemplo, el asset allocation es una decisión activa, la cantidad de activo de cada cosa. Y luego hay una cosa que pasa muy desapercibida y es que los índices, aunque nos parece que están ahí, que son inmutables y no cambian, los índices cambian. Hay empresas que entran y hay empresas que salen. Entonces hay una cierta actividad dentro del propio índice que favorece las empresas, digamos, ascendentes. Hablo de índices en capitalización. Las empresas que crecen entran en el índice y las empresas que un poco languidecen o pasan por malos momentos salen del índice. Entonces hay una especie de gestión ahí detrás. Por otro lado, toda cartera indexada que se precie pues tiene unos reequilibrios, unos rebalanceos, que siendo muy sencillos pueden ir aumentando en nivel de sofisticación. El clásico es volver a los pesos del asset allocation cada año o cada trimestre. Luego hay rebalanceos más sofisticados, rebalanceo por bandas, que va por ciertos porcentajes de desviación y el algoritmo nuestro pues es propietario y es nuestra propiedad intelectual, digámoslo así. Es un poquito más sofisticado, donde se combina la liquidez con los activos. De hecho, surgió como una manera de gestionar la liquidez. Entonces, pues pasivo, bueno, hasta cierto punto, ¿no? La persona que compra el fondo o que entra en Indexa, pues no tiene que hacer nada. En ese sentido, para el inversor es todo muy tranquilo. Pero en la trastienda pues hay ciertas cosillas que siendo muy sencillas pues suponen actividad. Pero no se recurre a seleccionar industrias o empresas o ver la macroeconomía y ver que en el futuro va a haber inflación y estas empresas son mejores. Ese tipo de cosas no se hacen. Se deja que los propios índices seleccionen las empresas. Muy bien. Carlota, hablemos de selección de activos. ¿En qué activos invierte Indexa los capitales de sus clientes o partícipes? Y me imagino pues desde renta variable, fija, metales preciosos, inmobiliario, rates, liquidez también, como ha mencionado Juanfran. ¿De qué activos se componen vuestras carteras? Bueno, la investigación económica y financiera nos ha dicho que la mejor forma de maximizar nuestras rentabilidades a largo plazo es combinar activos que sean diversificables y que estén lo menor correlacionados posibles. Por eso en Indexa nuestras carteras están compuestas de activos de renta fija, los bonos, que tienen menos rentabilidad esperada y menos riesgo, y la renta variable, que tienen más rentabilidad esperada y más riesgo. Por lo tanto, para nosotros lo realmente importante es saber el perfil inversor del cliente, es decir, asignarle un peso a esa renta variable y a esa renta fija, de manera que el cliente mantenga siempre ese perfil a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, en una cartera 1, de un perfil 1, lo que tenemos es un 14% en renta variable y un 86% en renta fija. En el perfil 10, que es el más arriesgado, lo que tenemos es un 80% en renta variable y un 20% en renta fija. Por lo tanto, una vez ya conocemos esos porcentajes, lo que vamos a hacer es elegir fondos geográficos que combinados puedan representar la rentabilidad del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues miramos pues, en qué región están invertidos, miramos la liquidez de ese fondo, o sea, lo grande que es, el número de inversores. Luego también miramos sobre todo las comisiones, en Indexa nos importan mucho. Y por último miramos lo bien que sigue ese fondo a su índice de referencia. Muy bien. Juanfran, tú has mencionado la liquidez. Sí. No lo ha mencionado entre los activos Carlota, pero para vosotros entiendo que sí es importante. Dinos en qué invertís, en tipología de activos, y por qué esa liquidez fue lo que llevó a los impasibles, a Impassive Wealth.
Sí, bueno, la liquidez en nuestro caso, más que uno de los activos, es una herramienta de trabajo. Es las reglas matemáticas de lo que llamamos activos permanentes nos dictan unos precios a los que hay que hacer compras y unos precios a los que hay que hacer ventas. Al hacer compras se gasta liquidez y al hacer ventas se reconstruye liquidez. Pero más que un activo es un recurso, es una herramienta. Eh, la tenemos normalmente pues bien en cash, que es penoso, nos cobran por tener cash, y bonos, pero a muy corto plazo, lo más cercano al efectivo. En renta fija a largo plazo directamente no invertimos, no lo consideramos lo que llamamos un activo deseable. Entonces, para nosotros la liquidez es pues una especie de, sí, como una llave inglesa, es lo que hace que el muelle de venta, de compras y ventas vaya funcionando y vaya generando liquidez. Eso en la parte de activos permanentes. Tenemos otros activos que los llamamos temporales, que básicamente consisten en que parte de esa liquidez, que tiene un coste de oportunidad, y en un momento descubrimos que pues, tener ahí mucho cash y equivalentes aparcado era un poco, no tenía mucho sentido. Entonces, para esa parte adoptamos una estrategia de momentum. Y los llamamos activos temporales porque no están siempre en cartera, son oportunistas, son tácticos. También en su momento, con nuestros estudios y backtesting, pues llegamos a la conclusión de que ambos sistemas utilizados a la vez daban robustez al todo. Hay una parte todavía que sí sigue estando en cash y bonos a corto plazo para un poco también manejar la volatilidad, porque, bueno, fondo solo hay uno y tiene que ser adecuado para la gran mayoría de inversores. Y así es básicamente como funciona Impassive Wealth. Muy bien. Carlota, mencionaste fondos, pero te quería preguntar si también en Indexa utilizáis ETFs. Los espectadores seguramente habrán oído hablar de los dos. Algunos incluso pensarán que son lo mismo. Explícanos si los empleáis y si hay alguna diferencia entre fondos y ETFs. Sí, en Indexa los utilizamos, pero no para nuestras carteras de fondos, pero para los planes de pensiones. Entonces, las diferencias son que un ETF es cotizado, es decir, que tienen precio diario y que puedes comprar y vender a lo largo de todo el día, igual que una acción. Y una de sus principales ventajas son los costes. Además, remarcar que estos ETFs también siguen a los índices de referencia, igual que los fondos indexados. Un fondo indexado es un fondo que intenta replicar a esos índices de referencia, que además tiene bajos costes, y en España tiene otro beneficio, que es que son traspasables. Es decir, que cuando mueves dinero de un fondo a otro, no tienes impacto fiscal. Entonces, en Indexa, sobre todo, utilizamos fondos por esos dos beneficios que os he comentado. No tener que tributar por plusvalías cuando mueves de un fondo a otro. Sin embargo, en los ETFs sí que hace falta hacer esta tributación. Muy bien. Juanfran, has introducido un término que yo creo que todavía no había salido antes en un programa del Foco, que es el momentum. Ajá. Parece una especie de latinajo aplicado a la inversión. Quiero que nos expliques qué significa y cómo hace de Impassive Wealth pues, una estrategia especial y has dicho particular vuestra, de la que sois propietarios. Es un latinajo, sí, y se usa mucho en física. Yo estudié física y en mecánica tiene un... Y en inversión se parecen. Básicamente el momentum es una inversión por tendencias. Por ejemplo, se puede explicar de manera muy sencilla. Juanma lo explicó mucho mejor y muy en profundidad, como bien sabes, contigo en Value School, si alguien quiere meterse a fondo. Pero básicamente... Por ejemplo, un dual momentum. Tienes dos activos, la bolsa norteamericana, la bolsa de Estados Unidos y la bolsa del resto del mundo. Entonces, esos dos índices, miras qué comportamiento han tenido en el último año.
Entonces, si han subido por encima del activo libre de riesgo, se escoge el que ha dado más rentabilidad. Por ejemplo, si Estados Unidos ha dado un 7% y el resto del mundo ha dado un 6%, pues se escogería Estados Unidos. Se pueden invertir si el resto del mundo supera a Estados Unidos, y si están por debajo, si entran en rentabilidad negativa, el activo libre de riesgo hoy en día pues tiene rentabilidad prácticamente cero. Si entran en negativo, pues básicamente te refugias en efectivo. Es así de sencillo. Nosotros usamos una variante también un poquito más sofisticado, donde hay también un momentum por factores, pero básicamente es un sistema tendencial y es tan simple como lo que acabo de... Se puede cambiar el plazo al que se mira la rentabilidad, en vez de un año usar 6 meses, pero básicamente es así de simple. Es un efecto persistente a lo largo de la historia en los mercados, es un efecto que muy poca gente discute, que está ahí y que es rentable. Y entonces la combinación de eso con las otras reglas matemáticas de los activos permanentes es un poco lo que nos hace únicos. Muy bien. Carlota, mencionaste antes que en Indexa dais muchísima importancia a las comisiones. Entendamos que es al ahorro de comisiones. Como hemos dicho en el editorial, menos comisiones significa más rentabilidad para el partícipe a largo plazo. Parte de vuestra estrategia, y lo digo porque conozco bien el producto, yo lo he recomendado a familiares, es una diversificación muy amplia. Creo que se puede decir que cualquiera de vuestros clientes o inversores está diversificado en todo el mundo. Va a invertir en Estados Unidos, en Europa, en Asia, Japón incluso. Entonces, eso será parte, entiendo yo, de vuestra estrategia, y también un segundo paso sería, dentro de esa gran diversificación de fondos, escoger los de las casas que los proporcionen a menor coste, ¿verdad? Efectivamente, o sea, al final uno de nuestros principales objetivos es la de construir una cartera bien diversificada que nos permita estar invertidos en todo el mundo. En Indexa utilizamos fondos geográficos para realizar esta diversificación, es decir, no queremos tener todos los huevos en la misma canasta. Y un caso para analizar sería el del Brexit, por ejemplo. Un inversor que tuviera todo su patrimonio en el IBEX 35, ese día vio caer sus ahorros un 12%. Alguien que tenía acciones europeas las vio caer un 7%. Sin embargo, un perfil 10 de Indexa, que tiene un mix de fondos de renta variable y de renta fija, lo único que vio caer fue un 2,5%, y uno del perfil 1 solo 14 puntos básicos. Entonces, para nosotros es muy importante tener esa diversificación geográfica. Muy bien, Carlota, ¿ofrecéis en Indexa Capital algún tipo de fondos sectoriales o de inversión temática? Lo digo porque a Value School nos escriben oyentes y espectadores preguntando por inversiones sostenibles, como si hubiera fondos que invierten solamente en empresas que lo son o que tienen certificados de que lo sean. Bueno, ahí yo creo que son dos temas. Uno son los fondos sectoriales, que son fondos en los que solo hay compañías de diferentes sectores, como el tecnológico, el energético. Como bien has dicho, hay veces que se utilizan solo para estar expuesto a ese sector sin tener que elegir las compañías concretas que lo quieren conformar. Nosotros en Indexa no los utilizamos porque pensamos que esos sectores ya están en los fondos regionales que componen nuestras cartelas. Por lo tanto, no los usamos y además pensamos que ya están representados. Luego, por otro lado, me has preguntado de los fondos sostenibles o ISR, como se denominan actualmente. Bueno, pues ese tipo de fondos lo que hacen es tener en cuenta en su análisis criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Es decir, tienen en cuenta, por ejemplo, en criterios medioambientales, si las compañías contaminan mucho o expulsan mucho CO2. En cuanto a sociales, lo que hacen es ver si hay, por ejemplo, diversidad en esa compañía. Y en cuanto a gobierno corporativo, comprueban que el gobierno corporativo no esté involucrado en temas de corrupción, por ejemplo. Entonces, eso son dos cosas diferentes. En Indexa no utilizamos este tipo de fondos tampoco porque pensamos que hasta ahora no había una diversificación y unos costes suficientemente bajos como para crear una cartera ISR. También nos preocupaba mucho el tema de que para las casas de construcción de índices no eran suficientemente
transparentes a la hora de comunicar por qué elegían unas compañías y excluían otras. Pero la verdad es que es un tema que ha quedado, o sea, un movimiento que ha venido para quedarse desde luego, y en Indexa le vemos potencial. Muy bien, Carlota. Y ya para terminar os voy a hacer una pregunta a los dos, que es la misma. Empiezo por ti, Carlota. Recursos para conocer más acerca de la indexación y el trabajo de Indexa. Y voy a decir que yo sé que los clientes reciben emails vuestros de educación financiera y que hacéis mucho trabajo, pero además de eso, ¿dónde pueden ir a informarse? Pues yo un libro que me leí hace tiempo y que me ayudó mucho a entender todo este tema de la indexación fue El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle, que es el creador de Vanguard, y quién mejor para explicarnos cómo funciona esto que el fundador de este movimiento. Magnífica recomendación. Anda que no yo he recomendado ese libro veces. Muy bien, Juanfran, danos unas recomendaciones aparte de los vídeos que has mencionado ya en Value School, que tenemos dos con vosotros. Sí, pues un libro que nos gusta mucho, tanto a Juanma, que es mi socio en Impassive Wealth, como a mí, es Los 4 pilares de la inversión, de Bernstein. Es un libro un poquitín avanzado, pero está fenomenal, y ambos somos muy... En plan sencillo, porque también queremos fomentar la educación financiera, y el hombre de la calle pues no necesita meterse en Honduras. El que más nos gusta es El hombre más rico de Babilonia, que es muy sencillo, pero ilustra la necesidad de ahorrar e invertir. Se queda más acá de si es inversión indexada o no. Y bueno, Bogle, como ha dicho Carlota, en fin, es el inventor y es un referente. Cualquier obra de él es interesante leerla. Bueno, pues es un gusto de decir que en el canal de Value School en YouTube tenemos un webinario sobre el libro El hombre más rico de Babilonia, que acaba de recomendar Juanfran, y también sobre los 4 pilares de Bernstein. Así que animo a los espectadores a que los vean porque son tremendamente instructivos. Y dime, sí. Una pequeña cosita sobre El hombre más rico de Babilonia. Yo cometí el error, quizá la arrogancia de, bueno, me voy a leer el original en inglés, ¿no? El original en inglés es tremendamente complicado de leer porque está escrito de forma novelada utilizando una especie de inglés antiguo. Sí. Inglés un poco bíblico, un poco medieval. Entonces correcto. Las pasas... La versión española es mucho más sencilla de digerir. Tienes razón. Mira, Carlota, no lo has recomendado, pero lo voy a recomendar yo. El libro de Unai Ansejo, que también lo hemos presentado en Value School, un webinario de 1 hora y media, fantástico con él. Es para mí una de las mejores lecturas actuales y de un estilo tremendamente ligero, fresco y ameno que se puede hacer sobre indexación. Lo recomiendo sin lugar a dudas. El webinario nos salió estupendo. Bueno, Carlota y Juanfran, los dos amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de lo que sabéis y de lo que hacéis. Ha sido un placer. Gracias a ti. Igualmente, muchísimas gracias. Seguimos en el foco. Damos ahora paso a nuestra colaboradora Esmeralda Gómez, que nos trae sus consejos semanales para mantener nuestras finanzas personales bajo control. Hola Esmeralda, ¿qué nos traes hoy? Hola, muchas gracias Luis Alberto. Vamos a tratar hoy algunas prácticas del día a día que tienden a crear falsas creencias. A continuación trataremos distintos aspectos e invito a la reflexión a medida que los vaya tratando. La primera creencia es que lavar a mano los platos consume menos energía que el lavavajillas. A pesar de la creencia popular, lo cierto es que lavar los platos a mano consume más agua que hacerlo con el lavavajillas, que es un electrodoméstico preparado para ser eficiente en la tarea para la que ha sido creado. Ahora es cierto que hay que elegir bien la compañía de la luz o el momento en el que se utilizan para evitar incurrir en costes elevados. Un lavavajillas utiliza de media 10 litros de agua por cada lavado y lavar la misma cantidad de platos a mano implica un gasto generalmente superior. Pero el gasto del agua no es solo el único al que me refiero. La colocación de la vajilla, el cuidado a lo largo del tiempo de la máquina, la utilización del programa Eco, que aunque tarda más, en realidad gasta menos. Otra falsa creencia es que los aparatos enchufados, pero que no están usándose, no consumen. Es lo que se conoce como stand-by o consumo fantasma. Cuando dejas los electrodomésticos en reposo, aunque estén apagados, pero sin desconectar de la luz, están incurriendo en un gasto.
Hay un indicador que sirve para identificarlo. El stand-by puede verse en la luz roja que se queda encendida en los aparatos. Por ejemplo, una televisión apagada que puedes encender desde el mando a distancia está en stand-by y consume mientras está en ese estado. Pero no siempre contamos con ese chivato. Según algunos estudios, el stand-by representa un 11% del consumo total de la vivienda. Por tanto, si no lo estás utilizando, desconéctalo de la luz. En relación a esta falsa creencia, se cree que dejar el ordenador encendido consume menos energía que apagarlo y volver a enchufarlo. Y es que dejar el ordenador con el salvapantallas o en reposo conlleva un consumo energético fantasma. Así que si vas a estar varias horas o varios días sin utilizarlo, es mejor que lo apagues. Sobre la compra de alimentación, no debes generalizar la creencia de que desplazarte para ahorrar en la compra porque tengas algún cheque implica un ahorro. Pues no siempre esto es así. Una vez más, apelo al sentido común. Si te tienes que desplazar unos cuantos kilómetros para hacer esa compra y optar a ese cheque regalo, vas a tener un consumo energético del coche. En esta época de inflación, la luz o el carburante están por las nubes. Además, el tiempo es un recurso que siempre debes valorar junto al dinero. En muchas ocasiones te va a compensar más hacer la compra cerca de casa. Es cierto que debes precalentar el horno antes de introducir los alimentos en su interior. Vamos con otro. No siempre, pues el horno es un aparato eléctrico que consume mucha energía, ya que alcanza altas temperaturas en un corto periodo de tiempo. Para cocciones que superan la hora no es necesario precalentar el horno. Otro error es abrir el horno durante la cocción de alimentos, ya que cada vez que lo haces se pierde un mínimo del 20% de la energía acumulada. Otro mito: cambiar de proveedor de energía es costoso y complejo. Falso. El cambio de proveedor no implica ningún coste y tampoco hay que realizar obras en tu casa. La nueva compañía se encarga de todas las gestiones y el cambio se produce de forma automática. Y por último, una creencia generalizada que nos hace perder mucho dinero a la mayoría de individuos. Dejar tu dinero parado debajo del colchón o en el banco implica menos pérdida que invirtiendo. Falso. Si no haces nada con el dinero que vas ahorrando a lo largo de la vida, la propia subida de los precios a lo largo del tiempo devalúa el valor de la misma cantidad que ves cada día. Esto significa que con los mismos 50 euros, pasado un tiempo, puedes cobrar mucho menos. Por eso dicen nuestros mayores que antes con 20 euros llenaban el carro de la compra y ahora con 50 no llenan ni la mitad. Por tanto, la solución pasa por ser conscientes de todas estas trampas silenciosas y actuar en consecuencia. Cuando abrimos los ojos y vemos, tomamos el control. La alternativa no es fácil, pues requiere un esfuerzo por tu parte para aprender a invertir, asumir riesgo, pero la inacción conlleva pérdida segura, sobre todo con la inflación tremenda que estamos viviendo. Y eso, que lo que se ve es tan solo la punta del iceberg. Ejercita tu músculo financiero conmigo y toma las riendas de tus finanzas personales cada semana. Nos vemos en la próxima semana con otra píldora financiera. Muchas gracias, Esmeralda, y hasta la próxima semana. Si tenéis alguna consulta sobre finanzas personales que queráis formular, escribidnos a info@valueschool.es y Esmeralda la responderá aquí en El Foco. Si queréis saber qué compras debéis pagar con tarjeta de crédito, si hay algún caso en el que salga más a cuenta financiar la compra de un producto que comprarlo al contado, qué es importante saber cuando se contrata una hipoteca, cuáles son las diferencias entre un banco online y uno tradicional, enviándonos la pregunta o consulta a info@valueschool.es. Y con esto terminamos por hoy. Como siempre, no olvidéis visitar nuestro sitio web, que es www.valueschool.es, para estar al día de actividades y cursos que ofrecemos. Y también pasad por nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo sobre finanzas personales e inversión. Nos vemos la próxima semana en Negocios Televisión. Hasta entonces.